Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Capítulo 41, versículos 55 al 57, y capítulo 42, versículos 5 al 7 y del 17 al 24. En aquellos días, llegó el hambre a todo Egipto. El pueblo reclamaba pan al faraón. Y el faraón decía a los egipcios: id a José y haced lo que él os diga. El hambre se extendió por toda la tierra. José abrió todos los graneros y repartió raciones a los egipcios. El hambre se agravaba en la tierra de Egipto. De todos los países venían a Egipto para comprarle a José. Porque el hambre era grande en toda la tierra. Los hijos de Israel llegaron con otros a comprar grano. Había hambre en la tierra de Canaán. José era quien gobernaba en Egipto. Y era el quien vendía el grano a toda la gente del país. Vinieron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. José los reconoció en cuanto los vio. Pero no se dio a conocer. Les habló con dureza. Los hizo encerrar durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: yo temo a Dios. Si queréis salvar la vida, haced esto. Si sois hombres de bien, uno de vosotros quedará preso. Los demás llevarán el grano a sus familias hambrientas. Luego me traeréis a vuestro hermano menor. Así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron. Y se decían: estamos pagando el crimen contra nuestro hermano. Lo vimos angustiado cuando nos suplicaba y no lo escuchamos. Por eso nos ha venido esta desgracia. Entonces Rubén les dijo: ¿no os decía yo, no pequéis contra el muchacho, y no me hicisteis caso? Ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos no sabían que José los entendía. Pues entre ellos y él había un intérprete. José se retiró de su presencia y lloró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Acompañad los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos. Ni entréis en ciudades de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y por el camino proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión. Queridos hermanos, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para curar enfermedades y expulsar espíritus inmundos, y así dar muestras de la inmensa misericordia que ofrece el anuncio del reino de los cielos. Llama la atención cómo los 12 se convierten en los representantes del nuevo Israel, de la nueva situación que se crea con la llegada del reino de Dios. Por eso los capacita para que, en su nombre, quiten todo tipo de sufrimiento a todos los que han abandonado la senda de la palabra de Dios, las ovejas descarriadas de Israel. Nombra a cada uno de ellos como muestra de su importancia ante la comunidad, y reconociéndolos como ayudantes de Jesús para el anuncio del reino. La intención clara de confiarles una misión que, aunque difícil, era de suma importancia para el desarrollo de su obra en la tierra. No fue una decisión tomada al azar ni basada en los criterios que muchas veces el mundo usa para seleccionar a las personas, como la riqueza, la fama o el conocimiento, sino que fue una elección hecha desde el corazón del Señor, mirando lo que cada uno podía llegar a ser bajo su guía y acompañamiento. Jesús llamó a cada uno de ellos por su nombre, mostrando así que su llamado era personal, directo y lleno de un amor que solo Él puede ofrecer. Él los escogió tal como eran, con sus virtudes y defectos, con sus habilidades y debilidades, sabiendo muy bien que no eran los más preparados ni los más reconocidos entre el pueblo. Pero aún así los quiso cerca, porque su misión no dependía de las capacidades del hombre, sino de la fidelidad a su palabra. Entre los 12 apóstoles había un recaudador de impuestos, hombres que eran vistos con desprecio por su oficio, pescadores sencillos que vivían del mar y de sus redes, y también uno que más tarde sería conocido por su traición, como lo fue Judas Iscariote. ¿Qué momento tan delicado debió ser para Jesús al ver que el Evangelio, su mensaje más querido, su tesoro más valioso, quedaría en manos de estos hombres que muchas veces no entendían sus enseñanzas, que dudaban, que se dejaban llevar por el miedo o la confusión? Sin embargo, el Señor no se echó atrás, no desistió ni se arrepintió, porque su mirada va más allá de lo que el hombre puede ver. Él confía incluso cuando nadie más lo hace. Así como llamó a sus discípulos, hoy también nos llama a cada uno de nosotros, con nuestras propias luchas, con nuestras caídas y también con nuestras esperanzas, para que formemos parte activa de su obra. Aunque muchas veces sentimos que no estamos listos o que no somos dignos, el llamado de Jesús permanece firme, y su confianza en nosotros no depende de lo que hayamos hecho, sino del amor inmenso que nos tiene. Jesús sigue creyendo en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer. Y eso es una muestra del amor más puro que podamos experimentar. Debemos guardar en el corazón un sentimiento profundo de gratitud hacia Él, porque a pesar de nuestras debilidades, continúa contando con nosotros. Sigue hablándonos, sigue tocando la puerta de nuestro corazón y nos invita a servirle. Él es el único que cree en nosotros más allá de nuestras fallas, y por eso nuestra respuesta no puede ser tibia ni distraída. Debemos actuar con prontitud y entrega total a su llamado. Jesús nos invita a llevar su mensaje a los demás, y ese mensaje no es otro que la buena noticia de la salvación, el anuncio del amor de Dios para toda persona sin excepción. La elección de los 12 fue, sin duda, desconcertante a los ojos del mundo, porque ninguno de ellos tenía un currículum impresionante. Ninguno era reconocido por su sabiduría o por una vida perfecta. Pero eso precisamente es lo que hace especial esta decisión. Jesús demostró que no necesita grandes títulos ni grandes talentos, sino corazones dispuestos a seguirle y a confiar en su palabra por encima de cualquier cosa. Ellos estuvieron listos para cumplir la misión encomendada, pero no fue por su fuerza, sino porque recibieron la asistencia del Espíritu Santo, quien los fortaleció, los iluminó y los preparó para enfrentar los desafíos que vendrían.
La misma asistencia del Espíritu Santo que recibieron ellos está disponible también para nosotros, porque Dios no cambia y su amor y su ayuda son eternos. Hoy también tenemos esa gracia, ese acompañamiento divino que nos da lo necesario para enseñar, para predicar, para anunciar a Cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestras acciones. Estamos llamados a enseñar las verdades del reino, a mostrar que la vida con Dios tiene sentido y que existe un plan para cada uno de nosotros, un camino que conduce a la plenitud que viene de Dios. Jesús nos vuelve a llamar, no importa cuántas veces nos hayamos alejado. Él siempre encuentra la manera de decirnos, ven y sígueme. Y lo hace con la misma ternura y firmeza con la que llamó a los 12. Nos invita una vez más a seguirlo, a dejar atrás las excusas, los miedos, las dudas, y a caminar con Él por la senda de la salvación, que aunque no siempre sea fácil, está llena de promesas. No miremos atrás, no vivamos con nostalgia por lo que pudo ser, ni con remordimiento por lo que hicimos mal. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, de tomar la mano de Jesús y seguirlo con confianza. El camino hacia la salvación no está reservado para unos pocos. Es una invitación abierta para todos los que desean encontrarse con Dios y vivir según su voluntad. Así como los 12 discípulos dejaron sus redes, sus trabajos y sus familias para seguir a Jesús, hoy se nos pide que dejemos aquello que nos aleja de Él y que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades, sino de asumirlas con una nueva perspectiva, con un corazón renovado que sabe que todo lo que hacemos puede ser una forma de servir a Dios. A veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer, que nuestros errores nos hacen menos valiosos. Pero la historia de los apóstoles nos recuerda que Dios no busca a los perfectos, sino a los disponibles. Él no exige una hoja de vida sin errores, sino un corazón que se deje moldear. Un alma que diga sí a su llamado, aunque ese sí esté lleno de temor o incertidumbre. Jesús conoce cada parte de nuestro ser, conoce nuestras heridas, nuestras luchas interiores, y aún así nos llama con un amor que no juzga ni condena, sino que acoge y transforma. Nos da la oportunidad de escribir una historia nueva con Él, de formar parte de un plan que es más grande que nosotros, pero en el cual tenemos un lugar especial e irreemplazable. La elección de los 12 es también un espejo donde podemos vernos reflejados, porque el Señor sigue eligiendo, sigue confiando y sigue llamando. Cada uno de nosotros es parte de ese grupo que Él desea formar, de ese equipo de servidores que llevan esperanza, consuelo, paz y alegría a donde quiera que vayan. Hoy podemos ser como Pedro, como Juan, como Mateo o como Santiago, no porque seamos iguales a ellos, sino porque el mismo Señor que los llamó a ellos es el que nos llama a nosotros. Y si ellos, con todas sus debilidades, fueron capaces de cambiar la historia, nosotros también podemos hacer mucho bien si respondemos con fe y caminamos con decisión. Nos llena de fe y de esperanza saber que es el mismo Señor, nuestro Dios y Padre, quien nos concede los dones espirituales, las capacidades necesarias y las oportunidades precisas para ejecutar su plan divino aquí en la tierra y además cumplir con toda exigencia, responsabilidad o tarea que nos encomienda, sin importar lo difícil o lo grande que ésta pueda parecer. No hay persona en el mundo que no tenga una misión que cumplir, porque todos, sin excepción, hemos sido llamados por Dios para ser parte de su obra, y cada uno debe descubrir cuál es su tarea según los dones que ha recibido, y la realidad particular que vive. Cada persona, desde su vida profesional, desde su trabajo diario, su oficio humilde, su vocación, sus talentos naturales, su rol en la familia o en la comunidad, tiene un encargo particular que viene directamente del Señor. Y ese encargo no siempre tiene que ver con cosas grandes, sino más bien con la fidelidad en lo pequeño.
Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a vivir la santidad, no como una meta lejana o imposible, sino como un camino diario en el que, con pasos firmes y confiando en la gracia divina, vamos acercándonos a ese ideal de vida que agrada al corazón de Dios. Esta es la dulce responsabilidad que tenemos, la de buscar y procurar con humildad, constancia y sinceridad la santidad de nuestras almas, entendiendo que esto no significa perfección sin errores, sino vivir cada día más unidos a la voluntad de Dios, dejando que Él transforme lo que somos, y sin importar dónde estemos, si vivimos en la ciudad o en el campo, si tenemos una ocupación destacada o pasamos desapercibidos, si tenemos una profesión de gran visibilidad o una labor escondida, o si nuestra condición económica es estable o nos enfrentamos a la escasez. Todos estamos llamados a levantarnos cada mañana con el corazón abierto al Señor y con la firme decisión de vivir para Él, a buscar, desde lo más íntimo de nuestro ser, la perfección de nuestra alma, que no es otra cosa que la disposición de vivir según el Evangelio, amando con sinceridad, perdonando con generosidad, y sirviendo con alegría, y al mismo tiempo procurar la salud espiritual en nuestra vida, que consiste en mantenernos unidos al Señor a través de la oración, la escucha de su palabra y la participación en los sacramentos. Para todo esto, contamos con las gracias y los frutos del Espíritu Santo, ese Espíritu que fue prometido por Jesús y que hoy actúa en cada uno de nosotros, guiándonos con suavidad, iluminando nuestro entendimiento y moviendo nuestra voluntad, para que obremos conforme al querer de Dios, y no según nuestras inclinaciones o intereses personales. Sin la ayuda del Espíritu Santo nadie podría llegar a las altas moradas de la santidad, porque nuestras fuerzas solas no bastan, nuestras buenas intenciones no son suficientes, y por eso necesitamos de su presencia activa en nuestra vida, día tras día, momento a momento, porque Él es el santificador, el que purifica el corazón del hombre de toda mancha, el que limpia nuestras intenciones, el que aclara nuestras dudas cuando no sabemos qué camino seguir, y también el que aleja de nuestra mente y nuestro espíritu los temores que nos paralizan o nos hacen retroceder. Siempre tengamos presente esta gran verdad, que tenemos de nuestro lado la gracia de Dios, la fuerza que viene del cielo, el favor del Altísimo, y que aquel que creó los cielos y la tierra, que formó los mares, que puso estrellas en el firmamento, también ha puesto su mirada sobre nosotros y ha decidido acompañarnos en este caminar. Tenemos al cielo de nuestra parte, a los ángeles que nos custodian, a los santos que interceden por nosotros, y sobre todo, tenemos a Jesucristo, el mejor amigo, el compañero fiel que nunca se aparta, el que dio su vida por nosotros y nos sigue mostrando el camino con su ejemplo. No hay por qué temer, no hay razón válida para vivir llenos de preocupaciones cuando sabemos que no estamos solos, que el Señor va delante de nosotros abriendo caminos, detrás cuidándonos, a los lados protegiéndonos y dentro de nosotros animándonos. Si en estos días hemos recibido una misión especial, si se nos ha confiado un nuevo encargo, si nos ha llegado una promoción inesperada, un ascenso en el trabajo, un nuevo servicio en nuestra comunidad, o incluso un cambio de ciudad, confiemos en el Señor, con plena certeza de que Él está en medio de todo eso, conduciendo nuestros pasos, y pongámonos en manos de nuestro Padre con decisión, sin titubeos ni resistencia, y avancemos sin miedo, con la cabeza en alto y el corazón firme, sabiendo que no caminamos a ciegas, sino que vamos dirigidos por la voluntad de que todo lo sabe y todo lo puede, porque si Dios llama, Él mismo capacita. Si Él nos escoge para una tarea, también nos dará lo necesario para cumplirla. Y si nos encomienda una responsabilidad, Él mismo se encargará de darnos la sabiduría, la paciencia, la humildad y la perseverancia para responderle con fidelidad.
Nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del conocimiento de Dios. Y si Él ha permitido una situación nueva, es porque detrás de ella hay una enseñanza, una bendición o una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. A veces no entendemos por qué somos elegidos para ciertas cosas, porque a nosotros se nos presentan desafíos que otros no enfrentan, pero con el tiempo, y con la guía del Espíritu Santo, descubrimos que todo tenía un propósito, y que Dios nos estaba formando con cada experiencia. La misión que Dios nos da puede parecer, en un principio, difícil de entender o de asumir, pero si caminamos de su mano, si abrimos nuestro corazón a su voz, pronto veremos cómo cada cosa encaja, y cómo lo que parecía imposible se vuelve realidad por la gracia que Él derrama sobre nosotros. Cuando uno confía en el Señor, descubre que las cargas no pesan igual, que los problemas no tienen la última palabra, y que la paz interior que proviene de Dios es mucho más fuerte que las preocupaciones o el ruido del mundo. Que esta meditación nos ayude a mirar con nuevos ojos la misión que nos ha sido confiada, a no despreciar los pequeños servicios, ni a desanimarnos ante los grandes desafíos, sino a vivir cada día con la certeza de que Dios está con nosotros. Recordemos que el verdadero valor de nuestra vida no se mide por los títulos o los logros materiales, sino por la fidelidad con que vivimos lo que Dios nos ha encargado, por la entrega con que servimos a los demás, y por el amor con que respondemos al llamado de Cristo. Debemos de procurar que no nos falte nunca la confianza en la guía del Espíritu Santo, ni el deseo sincero de ser instrumentos en las manos de Dios. Cada decisión que tomemos esté impregnada del deseo de agradar al Señor y hacer su voluntad. Él nos ha elegido para algo grande, no necesariamente en lo visible, pero sí en lo eterno. Y si nos mantenemos firmes, si permanecemos en oración y si actuamos con fe, llegaremos a cumplir la misión que nos fue dada desde antes que naciéramos. Jesús nos sigue diciendo: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Al escuchar estas palabras, es normal que surjan preguntas en nuestro corazón, especialmente sobre el motivo por el cual Jesús, en aquel momento, limitó la misión de sus enviados a un grupo tan específico, dejando fuera a otros pueblos que también vivían en necesidad espiritual. Algunos nos hemos cuestionado acerca del por qué Jesús encomendó la obra misionera de sus discípulos únicamente a los judíos, cuando bien sabemos que su mensaje era para toda la humanidad, y su salvación no conocía fronteras ni barreras culturales. Sin embargo, si analizamos con detenimiento el contexto en el que estas palabras fueron dichas, podemos descubrir razones importantes que nos ayudan a comprender mejor la pedagogía del Maestro, porque así lo dio a entender cuando pidió no ir por camino de gentiles, ni entrar en ciudades de samaritanos, sino más bien dirigirse en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran el pueblo que había recibido, desde tiempos antiguos, la revelación divina. Tal vez el Señor, en su infinita sabiduría, no quiso que sus apóstoles pisaran tierras paganas en esa primera etapa, no porque despreciara a esos pueblos, sino porque había un orden que respetar, un proceso que seguir y un camino que debía iniciarse por quienes ya tenían una base de fe, porque los judíos eran el pueblo poseedor de las promesas, los destinatarios de los profetas, los receptores de la ley y, en cierto modo, eran quienes estaban mejor preparados, al menos en teoría, para reconocer a Mesías y aceptar su mensaje. Y él, como buen maestro, quería primero que se les llevara la salvación a los predilectos de su Padre, a aquellos con quienes Dios había hecho una alianza desde tiempos antiguos, y que aunque muchas veces la rompieron, seguían siendo parte de su plan. Por eso el apóstol San Pablo, en sus cartas, mencionaba con frecuencia que el Evangelio había sido compartido a todo el mundo, comenzando primero por los judíos, no como un acto de discriminación,
sino como una etapa inicial en la misión universal de la Iglesia. Una segunda razón por la cual Jesús decidió no enviar a sus discípulos al principio a tierras extranjeras sería porque ellos aún no contaban con la experiencia necesaria, ni con la madurez apostólica que requería una tarea tan exigente y compleja como evangelizar culturas ajenas. Dios sabe cómo guiar a sus hijos y nunca los expone a batallas para las cuales no están preparados. Él es paciente, prudente y conoce los procesos que cada uno debe vivir antes de recibir mayores responsabilidades. Nadie más que él conoce los tiempos adecuados, las circunstancias propicias y la disposición interior de cada persona. Y por eso, si hoy no nos permite una gracia particular, o no nos encomienda aún una misión que deseamos, es porque está cuidando de nosotros y quiere que estemos listos para cuando llegue el momento oportuno. A veces sentimos que estamos preparados para hacer ciertas cosas, pero Dios, que ve más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, nos protege de situaciones que podrían ser demasiado pesadas para nuestra fe aún en crecimiento. Por eso es importante confiar en sus tiempos, en su manera de actuar, en su pedagogía divina, que no es apresurada ni improvisada, sino que se desarrolla con sabiduría perfecta, respetando el ritmo que cada alma necesita. Puede que más adelante, cuando hayamos crecido más en la fe, cuando hayamos fortalecido virtudes como la esperanza, la paciencia, la prudencia, el discernimiento y sobre todo el amor verdadero, entonces el Señor nos conceda aquello que hemos venido pidiendo con insistencia y fe, o incluso nos confíe tareas más grandes que las que imaginamos. Porque muchas veces el deseo de servir más, de hacer más, de abarcar más, es bueno, pero requiere un proceso interior para que ese servicio sea verdadero, desinteresado y duradero, y para que la misión no se convierta en un peso, sino en una alegría. El Maestro actuó con sabiduría al limitar, en un primer momento, el alcance de la misión de los apóstoles, porque sabía que el éxito de su mensaje no dependía de la velocidad ni de la cantidad de pueblos visitados, sino de la solidez del testimonio y la claridad con la que se viviera lo que se predicaba. Sabía que más tarde, cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en Pentecostés, el número de discípulos crecería y sería mucho más fácil la expansión de su mensaje, ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los samaritanos y a todos los pueblos de la tierra. Por eso vemos que el mensaje de Cristo no se quedó limitado a un solo grupo, sino que fue creciendo poco a poco, con fuerza, con verdad y con amor, hasta llegar a todas las naciones como estaba previsto desde el principio. Confiemos en la voluntad del Señor, incluso cuando no entendamos por qué ciertas puertas no se abren, porque algunas misiones parecen demorarse, o porque no hemos sido enviados, aún a realizar aquello que anhelamos profundamente en nuestro corazón. Él conoce cada rincón de nuestra alma, sabe cuándo estamos listos, y su amor es tan grande que no nos expone antes de tiempo, ni nos lanza al mundo sin preparación, sino que, como el buen sembrador, espera el tiempo de la cosecha. Aferrémonos a Él en medio de la espera, busquemos fortalecer nuestra vida de oración, crecer en el conocimiento de su palabra, purificar nuestras intenciones y desarrollar aquellas virtudes que harán de nosotros instrumentos mejores en sus manos. Recordemos que todo tiene su momento y que incluso los apóstoles, que vivieron directamente con Jesús, tuvieron que pasar por un proceso antes de ser enviados al mundo entero. Así como ellos fueron formados paso a paso, también nosotros somos conducidos por Dios con paciencia, porque el Señor no tiene prisa, y lo que Él hace, lo hace bien. Y si hoy sentimos que nuestra misión es pequeña o limitada, que solo nos toca actuar en un espacio reducido, no despreciemos ese campo, porque todo lo que se hace con amor y fidelidad tiene un impacto que muchas veces no vemos de inmediato, pero que Dios sí ve y valora.
Que esta enseñanza nos lleve a aceptar con humildad el proceso que vivimos, a no compararnos con otros, a no desesperarnos por la expansión rápida, sino a confiar en que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de nuestra entrega. Jesús sabe cuándo, cómo y a través de quién llevar su mensaje, y si nos mantenemos unidos a Él, tarde o temprano seremos enviados con la fuerza del Espíritu a cumplir aquello para lo cual fuimos llamados desde la eternidad. Jesús nos dejó como encargo y mandato: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esta invitación es mucho más que una simple orden. Es una llamada urgente y hermosa que nos recuerda que el mensaje de salvación no puede quedarse guardado ni olvidado, sino que debe ser anunciado con valentía y esperanza a todos los rincones por donde caminemos. Proclamar que el reino estaba cerca era, para aquellos primeros testigos de la encarnación, para los discípulos y apóstoles, una tarea llena de gozo, porque sabían que no solo anunciaban palabras, sino que compartían la llegada de un hecho extraordinario y definitivo, la presencia de Dios hecho carne entre los hombres. Y así debe ser también para nosotros, porque hoy la invitación se mantiene vigente y la necesidad del mundo, por escuchar la buena noticia, sigue siendo urgente y real. Cumplir con este encargo, hacer parte activa y consciente de esta misión, nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús, porque no basta con escuchar el mensaje en la comodidad de nuestro entorno, sino que es necesario salir, ser luz y sal, testigos con obras y palabras de que el reino de Dios ya está presente y nos llama a todos a vivir en su gracia. Por eso, hoy más que nunca, propongámonos seriamente, con determinación y entrega sincera, aplicar todos nuestros esfuerzos para la transmisión del mensaje evangélico, comenzando en el ámbito que nos es más cercano y donde tenemos mayor influencia, que son nuestras familias y seres queridos, quienes muchas veces necesitan oír y ver ese testimonio renovado, porque el mundo actual, lleno de ruido, prisas y distracciones, ha olvidado, o quizás nunca llegó a comprender, que el reino de Dios no es algo lejano, ni un lugar solo para el futuro, sino que está dentro de nosotros, en nuestros corazones transformados por la gracia, y que a partir de esa presencia podemos gozar ya de sus promesas y beneficios espirituales. Entendamos, por tanto, que a raíz de la predicación constante y sincera del Evangelio, se produce una verdadera liberación de todas las cadenas espirituales que nos atan, de las ataduras que impiden que nuestro espíritu sea libre para vivir en paz, en amor y en plenitud. Aquellas cadenas pueden manifestarse en muchos modos: miedo, inseguridad, resentimiento, culpa, orgullo, cualquier obstáculo que nos impida acercarnos con confianza, y apertura al amor de Dios y a los demás. Aquellos que realmente meditan la palabra de Dios, que la reflexionan con sinceridad, y que se esfuerzan en ponerla en práctica día a día en sus pensamientos, palabras y acciones, experimentan un alivio profundo y una libertad verdadera en el alma, que nada ni nadie puede quitarles. Y quienes participan de esta proclamación, quienes anuncian con fe, amor y valentía este mensaje de salvación, tienen la autoridad que Jesús mismo les confirió para compartir este precioso don, porque Él es el Señor que les ha enviado y les acompaña en esta tarea. Esta autoridad no es para usarla con orgullo ni para imponerse sobre otros, sino para llevar con humildad la luz que disipa las tinieblas, para abrir caminos donde antes había obstáculos, y para ofrecer esperanza donde parecía no haberla. Ser portadores del reino de Dios es un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad grande, porque el mensaje evangélico es poderoso y transformador, y debe ser anunciado con coherencia, paciencia, respeto y sobre todo con el fuego del Espíritu Santo, que es quien da la fuerza y el éxito a esta misión. En un mundo donde las palabras a menudo se pierden en el ruido o se malinterpretan,
Vivir el Evangelio con coherencia, mostrando con nuestras acciones el amor y la verdad del reino. Es la forma más efectiva de proclamar que Dios reina y que su justicia y misericordia son eternas. Esta meditación nos debe impulsar a dejar atrás cualquier temor, duda o inseguridad que nos detenga, para salir sin miedo a proclamar con entusiasmo y convicción que el reino de los cielos está cerca, que Jesús vive y su amor es capaz de transformar cualquier vida, empezando por la nuestra. Cuando este mensaje se lleva con el corazón encendido por la fe, la esperanza y el amor, toca los corazones más endurecidos y abre puertas que parecían cerradas para siempre, permitiendo que la obra de Dios avance con poder. No olvidemos que el Señor nos ha confiado esta misión para que, a través de nosotros, su reino se extienda, que sus promesas se cumplan en muchos corazones, y que su gloria sea manifestada en la tierra como lo es en el cielo. Por eso, cada día debe ser para nosotros una oportunidad nueva, de proclamar con alegría y valentía que el reino de Dios ya está aquí, que su amor es para todos, y que cada persona es invitada a formar parte de esta gran familia de hijos e hijas del Padre. En cada paso que damos para anunciar el Evangelio, el Señor va delante de nosotros, abriendo caminos, fortaleciendo nuestro testimonio y bendiciendo el fruto de nuestro trabajo. Estamos llamados a ser discípulos verdaderos, no solo de palabra, sino con vida auténtica y coherente, y que cada uno de nosotros sea un faro, que ilumine en medio de las tinieblas, un testimonio vivo de la presencia real del reino de Dios en el mundo actual. Además, recordemos que proclamar el reino no es solo tarea de unos pocos elegidos, sino una responsabilidad común a todos los bautizados, porque cada cristiano, según su estado y vocación, está llamado a ser un agente de cambio y portador de esperanza en su entorno. No importa cuán grande o pequeña sea la oportunidad que tengamos para dar testimonio, lo importante es hacerlo con sinceridad y amor, porque cada palabra sembrada con fe puede germinar y dar frutos abundantes en la vida de quienes nos escuchan. La proclamación del reino también implica vivir con justicia y misericordia, defender la dignidad de cada persona, ser solidarios con los más necesitados y promover la paz y la reconciliación, pues el reino de Dios se manifiesta en obras concretas que transforman el mundo. Por ello, no desmayemos ni nos desanimemos si los resultados no son inmediatos, porque el Señor es paciente y fiel, y su obra se va consolidando poco a poco en los corazones que se abren al amor y a la verdad. Que la alegría del Evangelio inunde nuestro ser y nos impulse a salir a las calles, los hogares y las plazas a anunciar con confianza que el reino está cerca, porque en él encontramos vida, esperanza y la paz verdadera que el mundo no puede dar. Vivamos con la certeza de que, aunque el camino pueda ser difícil, no caminamos solos, sino acompañados por el Espíritu Santo, que nos guía, fortalece y consuela en cada paso. Confiemos en que el Señor nos utiliza, a pesar de nuestras limitaciones, para llevar su luz a quienes más la necesitan, y que nuestra fidelidad en esta misión nos hará crecer en gracia y bendición. Finalmente, oremos para que cada uno de nosotros reciba el valor necesario para ser testigos auténticos y valientes de la buena noticia, y que con nuestras vidas proclamemos, sin descanso, que el reino de Dios ya está cerca y nos espera con los brazos abiertos. Jesús se rodea así de colaboradores, que sean capaces de llevar la luz de su palabra a todas las naciones, una vez haya vuelto al Padre, y ser transmisores de la infinita misericordia que Dios les ha infundido a través de Jesús. Amén. Oremos por nuestros hermanos de comunidad. Señor, te presento a Doña María Regalado. Ella que una madre inmigrante indocumentada en Estados Unidos te pido. Tú la conoces, Señor. Ella salió de su país con la esperanza de darle un futuro mejor a su hija. Pero hoy, su niña está enferma de una condición incurable. Los hospitales le cierran las puertas por no tener papeles.
Vive con el temor constante de ser deportada. Y en medio de todo eso, sostiene a su hija con amor y fe. Padre, tú no miras documentos, tú miras corazones. Abre puertas donde no las hay. Sana a esa niña, consuela a María, y muéstrales que no están solas. Dale fuerzas para seguir, y que nunca pierda la esperanza en medio del desierto. Señor amado, te ruego por don Fernando Alcántara, cuyo hermano y sobrinos viven en una zona de guerra. Tú sabes, Señor, que su corazón está partido en dos. Vive, trabajando duro, mientras allá, sus seres amados se esconden de las bombas. Le duele no poder hacer más, y la angustia lo invade cada noche temiendo malas noticias. Te pedimos, Dios de paz, que pongas tu mano sobre esa familia. Protégelos, líbralos de todo mal, y permite que Fernando tenga consuelo. Dale la paz que solo tú puedes dar. Y si algo terrible llegara a pasar, que sepa que tú estarás ahí para sostenerlo, y que el amor nunca muere cuando está en tus manos. Señor, elevamos oración por Carolina Fernández, madre de 3 hijos, cuya familia en Venezuela lo ha perdido todo por las inundaciones. Tú has visto cómo se ha desbordado no solo el río, sino también su corazón de dolor. Las fotos que recibe la hacen llorar. Ver a su madre sin casa, a sus hermanos con hambre, y no tener cómo ayudarlos le rompe el alma. Ella trabaja de sol a sol, pero lo que gana no alcanza para socorrer a todos. Señor, provee, abre los cielos y derrama bendición. Envía personas solidarias, que llegue la ayuda, y que Carolina no se sienta sola en su lucha. Fortalece su fe, y muéstrale que aún en medio del agua, tú sigues caminando sobre ella. Padre bueno, clamo por Ana González. No hay pan en su mesa, ni leche en su nevera, y el alma le duele más que el estómago vacío. Ana ha buscado ayuda, pero ha encontrado indiferencia y puertas cerradas. Señor, tú dijiste que si un padre da pan a su hijo, ¿cuánto más lo harías tú con nosotros? No la dejes sola. Envía a alguien con compasión. Que su hija no se acueste sin comer. Que mañana haya un milagro en su casa, y que ella sepa que tú no la abandonas, que estás atento a cada lágrima, y que eres el Dios que multiplica cuando hay fe. Escucha, Señor, todas estas peticiones, las que están aquí y las que están en los comentarios. Que sea tú quien sane, libere de a cada uno según su corazón. Sabemos que tú nos escuchas porque tú eres un Dios misericordioso, y que no te vas a dejar solo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.